¿Qué es lo que estuvo comiendo esta semana? De todo. ¿Qué no comió, verdad? Yo creo que esa pregunta es un poquito complicada cuando se hace la semana antes del Día de Acción de Gracias aquí en este país, ¿cierto? Imagínense que alguien le diga, ¿qué estás comiendo? Los días festivos son los peores días para ponernos a dieta y usted lo ha comprobado. No me diga que no. A veces yo he intentado, lo más que puedo, ponerme a dieta justo antes de que empiecen las fechas de Acción de Gracias y Navidad, pero de tanta insistencia hay poca resistencia. Y uno termina cediendo, comiendo hasta lo que uno pensaba que iba a comer. Así es que si alguien nos pregunta en esas fechas, ¿qué es lo que estamos comiendo? La respuesta correcta sería, pregúntame en enero. Pero esa es la pregunta que nuestro estudio implícitamente nos hace el día de hoy. Quiere que consideremos qué estamos comiendo, pero no físicamente, sino espiritualmente. Hoy escuchamos mucho sobre la importancia de una dieta saludable. Escuchamos la frase, usted es lo que come. Y hay mucha verdad en ello. Y muchos en este país consumen demasiada comida chatarra, lo que resulta en muchos problemas de salud graves para el organismo, pero que pueden ser evitables. La mayoría de nosotros podría beneficiarse teniendo en cuenta qué es lo que comemos antes de que lleguemos al restaurante. ¿Sabe? Lo que es cierto físicamente también lo es espiritualmente. Si usted se atiborra de las últimas series de televisión o las películas que están en taquilla cada semana y rara vez abre la Biblia para alimentarse de ella, no le sorprenda si no se siente bien espiritualmente o se siente un poco flojo hablando espiritualmente. Si el consumo espiritual consiste en un devocional por aquí, por allá, azucarado porque está bien digerido, bien diluido, es como comerse una rosquilla en lugar de un alimento sólido. O si su dieta consiste en un sermón cada vez que voy a la iglesia o uno que escucha en la radio mientras manejo, no se sorprenda si se siente un poco aletargado espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque somos lo que comemos. Nadie puede negar la importancia de una buena alimentación. Yo sé que ustedes todos saben desde niños que es importante comer frutas y verduras. Lo saben. De aquí nadie me puede desmentir que eso es saludable. Pero muchas veces no hacemos caso a esas cosas y terminamos embutiéndonos todo lo que podamos, metiéndonos a la barriga toda hamburguesa que queramos y toda comida chatarra que podamos encontrar. Cuando eso sucede, nuestros niveles de energía, nuestra capacidad de pensar y hasta nuestra actitud puede cambiar en base a eso. ¿Por qué? Porque somos lo que comemos. Todos sabemos que una mala alimentación, el alto consumo de azúcares, que no solamente es el azúcar que uno le echa al café o al refresco, sino el alimento que contiene demasiado azúcar, y sobre todo si no acostumbramos a masticar bien lo que comemos. Esas 21 veces que se supone que debemos masticar cada vez, Dios mío, ¿quién hace eso? Nos damos cuenta de que las consecuencias se tornan graves para nuestro organismo. Podemos enfermarnos, podemos sentirnos mareados, podemos volvernos iracundos, ¿sí? Porque a veces la alimentación que tenemos nos pone malhumorados. Nos hace sentirnos nerviosos, ansiosos y hasta deprimidos. Es la forma en que nuestro cuerpo nos está diciendo de que no tiene una buena nutrición. Bueno, lo que es real físicamente también es real espiritualmente. Nuestra alma necesita ser alimentada, necesita ser nutrida, necesita energía. Y la energía la va a obtener de las Escrituras. Pero cuando lo hacemos de manera habitual, no una vez a la semana, como acostumbramos a hacer cada vez que nos reunimos como iglesia. Cuando dejamos de apartar un tiempo para comer la palabra de Dios y masticarla lentamente al meditar en ella, no va a pasar mucho tiempo cuando nos sintamos nosotros que estamos enfrentando consecuencias graves en nuestro espíritu. Comenzamos a conducirnos más según la carne en lugar del espíritu.
comenzamos a volvernos frívolos, egoístas, menos amables. Reaccionamos de manera impulsiva y a veces impacientemente y con atropellos cuando alguien más hace algo que no nos gusta. Es la forma que nuestro espíritu nos está diciendo que le falta una buena nutrición. ¿Sabe por qué? Porque una salud espiritual óptima requiere una alimentación espiritual óptima. Ese es el mensaje de esta mañana. Ese es el tema principal del mensaje de esta mañana. Porque una salud espiritual óptima requiere un alimento espiritual óptimo. Para asegurarnos de recibir la nutrición que nuestra alma necesita desesperadamente, nosotros necesitamos aprender a preparar el alimento espiritual por nuestra propia cuenta. No me malentienda, es bueno que usted venga a la iglesia, escuche un buen sermón, lo escuche a través de la internet o a través de las redes sociales. Es bueno que usted se nutra con la enseñanza de alguien más. Eso debe motivarnos y entusiasmarnos para que nosotros hagamos nuestro propio alimento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que estudiemos la Biblia por nuestra cuenta. Otras personas nos darán algunos lineamientos, nos inspirarán a hacerlo, pero nosotros, el trabajo que empleemos preparando nuestro propio alimento espiritual va a dar increíbles resultados. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, primero tenemos que decidir qué queremos comer. ¿A poco no es cierto? Cuando usted va a preparar un alimento o cuando su esposa o su esposo va a preparar un alimento, la primera pregunta que hacen en la casa es: ¿qué quieres comer? Bueno, espiritualmente también tenemos que decidir qué vamos a comer. Y después tenemos que preparar adecuadamente esa comida. Todo lo que vamos a estar viendo en esta serie de estudios que comenzó hace una semana nos habla de encontrar el alimento, nos habla de preparar el alimento y finalmente de poder servir el alimento espiritual. Por eso también tenemos que hacer una analogía de la cocina, de un buen chef. Un buen chef, por ejemplo, no agarra los ingredientes y los arroja todos en una cazuela a ver qué sale. Yo a veces le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Voy a preparar una sopa a la Aarón. ¿Usted sabe cuál es esa? ¿Usted sabe quién fue Aarón, el hermano de Moisés? ¿Usted sabe cuál fue la frase que le respondió a Moisés cuando le dijo: ¿por qué hiciste ese becerro de oro? Y dijo: el pueblo me trajo sus cosas, yo aventé todo al fuego y eso fue lo que salió. Bueno, así es la sopa al Aarón. Agarra lo que hay en el refri, lo avienta a la cazuela y eso es lo que salió. A veces le pego, a veces no. No, ningún buen chef cocina de esa manera. No lanza al azar los ingredientes, sino que estudia cuidadosamente cuál es el ingrediente que va a utilizar y cuál es la óptima calidad de ese ingrediente. Porque sabe que no solamente es conveniente preparar una comida que se vea deliciosa a la vista, sino también deliciosa al paladar. Es muy probable que quienes prueben un alimento que está bien presentado, pero bien sabroso, quieran volver a disfrutarlo de nuevo. Eso nos sucede también con las Escrituras. Cuando nosotros nos alimentamos de las Escrituras, antes de meternos de lleno a la Biblia, tenemos que elegir qué es lo que nosotros vamos a leer. Tenemos que darnos cuenta por qué es importante leer eso y de qué manera vamos a encontrar el valor nutricional de la Escritura en mi vida. No solamente es leer por leer, como algunos acostumbran a leer la Biblia en 90 días, que es muy bueno, pero a veces vamos tan rápido que no logramos disfrutar eso. Es como aventarse rápido la comida, la metemos en una licuadora y nos la aventamos así. Es bueno que lea la Biblia en 90 días, pero lo importante es que en 90 días, ¿qué se le quedó? Por eso es importante tomar un espacio, qué debo leer y cómo debo yo aprovechar los nutrientes que la Biblia me menciona. Por eso, al considerar el valor nutricional de las Escrituras, hoy vamos a ver 3 aspectos importantes relacionados a la naturaleza transformadora de la Biblia. En primer lugar, vamos a ver la necesidad de progresar espiritualmente. Hebreos capítulo 5, 11 nos va a ayudar a entender esto. Luego, vamos a ver los beneficios de profundizar en las Escrituras. En Proverbios 2, del 1 al 9, veremos este concepto. Y finalmente, hablaremos de la importancia de estudiar la Biblia por nuestra cuenta, a diferencia de únicamente conformarnos con lo que los predicadores y maestros nos puedan estar enseñando. Que dicho nuevamente, no tiene nada de malo, pero no es suficiente. Necesito involucrarme yo en la cocina. Vayamos pues a ver estos 3 aspectos, comenzando con el punto número 1, la necesidad de progresar espiritualmente.
Vaya a su Biblia en Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Hebreos 5, versículos 11 al 14. Voy a estar leyendo para usted de la traducción de la Nueva Versión Internacional, de la Nueva Traducción Viviente, perdón, pero usted puede seguirme en la Nueva Traducción Internacional o la Reina Valera o la Biblia de las Américas, la que usted tenga. Pero vayamos pues a Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Si no encuentra Hebreos, entonces usted es una de las personas a las cuales quiero dirigirme esta mañana con este mensaje. Porque significa que no he logrado entender cómo está construida la Biblia o cómo está constituida la cocina para meterme a cocinar. Así es que Hebreos está casi al final de la Biblia, ya antes del Apocalipsis, antes de Judas, antes, por ahí cerquita. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Mientras usted busca Hebreos o le pide a su compañero que le diga dónde está Hebreos, quiero decirle lo siguiente. Cada uno de nosotros llegamos a la familia de Dios de la misma manera que llegamos a nuestra familia física, naciendo. Nacemos en nuestra familia física, también nacemos espiritualmente en la familia de Dios. Y crecemos espiritualmente de la misma manera que crecemos físicamente. Por ejemplo, físicamente crecemos cuando nos alimentamos saludablemente, hacemos buen ejercicio. Bueno, de la misma manera espiritualmente lo hacemos cuando nos alimentamos bien de la Escritura y ponemos en práctica todo lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos hace a nosotros crecer espiritualmente hasta llegar a la madurez. Sin embargo, siempre hay cosas que nos distraen el camino, que no nos permiten crecer como quisiéramos. Son distracciones que se presentan y eso es precisamente lo que el escritor de Hebreos está tratando al finalizar el capítulo número 5, cuando está hablando en una manera frustrada por la manera en cómo los lectores de él, hebreos, muchos de ellos que se decían cristianos, habían comenzado a dejar la fe cristiana para volver a sus antiguas prácticas del judaísmo. Está dirigiéndose a ellos, pero podemos aplicar muy bien estos principios, no únicamente para los que son inconversos, pero para aquellos cristianos que se han quedado sin crecer, se han quedado enanos espiritualmente. Aquí se dirige a un grupo de creyentes en la iglesia que ya eran lo suficientemente mayores en edad para poder disfrutar y cortar de una carne con sus propios dientes, pero los encuentra alimentándose con comida para bebés, con leche de fórmula y todavía con biberón, vaya usted a saber. El escritor estaba a punto de comenzar su explicación sobre el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Era un tema profundo, importante, pero hace una pausa porque no está seguro que los lectores de él van a entender lo que él trata de explicarles. Es como si yo hoy en día les dijera, hermanos, voy a enseñarles hoy acerca del orden sacerdotal de Cristo según la orden de Melquisedec. ¿Y a mí qué? Así se sintieron, igualito que usted, los lectores de esta carta. ¿Qué tiene que ver con esto? Por eso el autor se detiene un poquito y les explica un poco frustrado lo siguiente en el versículo 11, Hebreos 5, versículo 11. Nos gustaría decir mucho sobre este tema de Melquisedec, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Está aquí en la Biblia. Y tal parece que no escuchan. La versión internacional dice, lo que les entra por un oído les sale por el otro. Yo me siento como el escritor de esta carta. Bueno, así dice, versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche, según sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Eso dice el escritor. La palabra griega que se utiliza en la traducción para la palabra torpe es la palabra notros y significa tardo, lento, indolente, perezoso o apático. Curiosamente, el término se compone de dos palabritas, una que significa no y la otra que significa empujar. No empujar. Es decir, que si literalmente queremos aplicar esto, se refiere a una persona que no tiene ningún empuje, ni se mueve para adelante ni se mueve para atrás. Está estática, está ahí.
Cuando se usa para una persona por lo general, quiere decir que está intelectualmente estático o atrofiado o, no sé, está soso, está, no sé qué palabra poder decirle que usted pueda entenderme en su país, pero es como si estuviera embotado en su entendimiento. Sin embargo, en el contexto de este pasaje, lo que se indica aquí, según el autor, es la torpeza espiritual de los lectores de esta carta. Es una condición de apatía espiritual y pereza que impide el desarrollo espiritual de un creyente. Algo que caracteriza a una persona espiritualmente inmadura, pues. Una persona inmadura es alguien que no ha logrado entender las cosas más profundas acerca de su fe. Estos creyentes, aunque se jactaban de ser muy espirituales, la verdad es que eran unos inmaduros, porque la propia palabra o ley que ellos argumentaban conocer no la estaban poniendo en práctica. Por otro lado, el autor de Hebreos no se apartaba de dar su mensaje. Aunque era difícil, él persistía porque consideraba que era importante que ellos supieran este aspecto. Es curioso cómo hoy en día hay muchos predicadores que prefieren no usar ni hablar de ciertos temas porque consideran que la congregación no está a la altura para entenderlos y mejor les da probaditas aquí y allá porque es lo único que ellos pueden manejar. La verdad es que muchas veces eso es cierto porque hay personas que no quieren escuchar las cosas profundas, se conforman únicamente con lo que quieren oír. Y eso es lo que llena estadios cuando la persona o el predicador o el conferencista dice lo que yo quiero oír y me levanta el ánimo, eso me interesa, pero cuando me habla acerca de la situación de mi vida espiritual y cómo el pecado ha hecho mella en mí, son cosas como que no entiendo. Pero aquí el autor de Hebreos dice, esto es importante, por eso yo lo voy a tener que enseñar. Y si ustedes no se ponen las pilas aquí, vale más que lo vayan haciendo. Es más o menos parafraseando lo que está queriendo decir aquí. La queja de este autor era que sus lectores habían comido del Señor tantos años, pero seguían siendo bebés espirituales. En esencia, lo que está diciendo, ustedes a estas alturas ya conocen lo suficiente de las Escrituras como para poder ayudar a otros a entender la Biblia. Ustedes ya podrían ser buenos maestros. Y no es que diga que todos deben ser buenos maestros, porque hay personas que no tienen el don de la enseñanza, pero todos pueden compartir acerca de lo que han conocido de las Escrituras. Todos tenemos la capacidad de compartir lo que hemos aprendido. Es a esto lo que se refiere él. Es decir, una persona estaba capacitada para enseñar. Era una forma griega de decir que dominaba lo suficientemente el tema como para hablar de ello. Sin embargo, aquí el escritor utiliza una palabra bien interesante para referirse a las cosas básicas, y es la palabra estoigeia. Esas son las palabras básicas del evangelio, elementos rudimentarios del evangelio. Lo único necesario, lo primero que usted tiene que hacer. Por ejemplo, ¿qué significa esta palabra? Tiene varias funciones. En gramática sería aprender las letras del alfabeto. A, B, C, D. Antes de comenzar a escribir. Eso era lo básico. Eso era una estoigeia. En física se refiere a los 4 elementos que constituyen el mundo natural. Aire, agua, tierra y fuego. En geometría son los elementos básicos como el punto y la raya. Y en la filosofía son los primeros principios elementales con los cuales comienza un estudiante. Así de sencillo. Es como cuando queremos compartir del evangelio y vamos por las 4 leyes espirituales o le llevamos por el camino romanos y le explicamos 2 o 3 cositas. Y es lo primero que enseñamos, pero hasta ahí esta gente que estaba escuchando a este autor de Hebreos se quedó estancada. Ya no crecía más. Era lo único y lo repetían una y otra vez. Era todo lo que sabían. Pocas palabras, estas personas estaban conformes con el conocimiento elemental y no estaban queriendo profundizar más. Por eso es que los está exhortando aquí el autor de Hebreos a que sigan adelante. Vamos a hacer una pausa para sacar de aquí 2 enseñanzas fundamentales. Primero, ¿cuáles son los síntomas de la inmadurez espiritual? Y después, ¿cuáles son las señales de madurez espiritual? Y quiero que usted mentalmente se mida para que sepa dónde usted se encuentra en este momento. Primer síntoma de inmadurez espiritual. ¿Qué es inmadurez? La inmadurez de la gente a la cual el autor se dirige es personas
de las cuales se duda que tienen capacidad para apreciar la enseñanza que Él les trata de dar. Por ejemplo, el sacerdocio de Cristo según Melquisedec era un tema profundo y consideraba que ellos eran muy inmaduros todavía para escuchar de estas cosas. A veces nosotros nos referimos a un cristiano inmaduro cuando estamos en las clases y somos muy básicos. Hay personas que se sienten muy sabelotodas, ¿verdad? Y no quieren ir a un estudio bíblico porque, yo ya me sé eso. Cuando realmente yo debiera estar emocionado por estar recordando algunas cosas que me permiten a mí a reforzar lo que ya sé y prepararme para las cosas profundas que vienen. Aquí una señal de inmadurez es pereza para profundizar en las Escrituras. Pereza para profundizar en las Escrituras, y la encontramos precisamente en el versículo 11 que ya les acabo de leer. La madurez de la gente a la cual se dirige este autor fue lo que hizo que dudara de su capacidad para entender este tema tan importante. Para tales personas, la exposición del servicio sumo sacerdotal de Cristo, con la conclusión de que el orden antiguo del sacerdocio y los sacrificios habían sido abolidos una vez y para siempre, era inaceptable para ellos. Estos judíos estaban tan compenetrados con sus tradiciones que, aunque sabían que lo que estaban aprendiendo era verdad, se resistían a creerla porque no querían soltar sus tradiciones. Nos ocurre a veces cuando venimos de otros trasfondos, ya sea evangélicos o de otras religiones, cuando estamos escuchando la verdad, pero seguimos permaneciendo eso. No, yo soy fulano de tal y soy de tal religión de Hueso Colorado. Y lo que me digan no me va a cambiar. Es más o menos lo que está ocurriendo aquí. Prefiero quedarme con lo básico, no quiero profundizar porque me da medio que me digan lo que no quiero oír. Como dice F.F. Bruce, el intelecto no está dispuesto a recibir una idea que el corazón encuentra de mal sabor. Si no me gusta lo que está diciendo el pastor, él es un mal predicador. Si me gusta lo que el pastor dijo, él es un buen predicador. O sea, no tiene nada que ver con el predicador, tiene que ver conmigo como persona que está escuchando una predicación. Hoy en día hay cristianos que se niegan a profundizar en las Escrituras, escuchan una verdad bíblica pero no la ponen en práctica. Esperan que por arte de magia ellos puedan entonces cambiar por lo que escucharon una vez. Imaginen como por ósmosis, como si agarrara la Biblia y durmiera con ella toda la noche para ver si yo puedo aplicar lo que aquí se encuentra. No funciona. Si yo lo intenté, créanme, no funciona. Luego, sin darse cuenta, su corazón se va acostumbrando a escuchar y después ya no le prestan atención a lo que escuchan y luego se endurece a esa verdad. Dentro de poco, la clase de escuela dominical ya les parece aburrida o elemental, ya no quieren ir. Ya no van a la iglesia porque el sermón es aburrido. Ya no quieren nada de las cosas espirituales porque son aburridas, pero realmente no es que el maestro de la escuela dominical o el pastor o las cosas de Dios sean aburridas, el aburrido es él. O en este caso, como la palabra dice, es una persona que tiene pereza o apatía por las cosas espirituales. Ya no quiere avanzar más, ya se conformó con lo que sabe, no importa lo que venga. También hay cristianos que se niegan a cambiar su conducta espiritual. No han desarrollado su fe ni en los 20, 30, 40 o 50 años que tienen de convertidos. Se niegan rotundamente a intentar entender la interpretación correcta de un pasaje porque no es como ellos siempre han pensado. No es como se los enseñó el pastor, que era su favorito, que fue el que lo llevó a Cristo. Y no están dispuestos a aprender de ningún otro novato por ahí. Se resisten a lo nuevo porque consideran que lo que tienen es suficiente. Estos son el tipo de cristianos Peter Pan. Pues dejaron de aprender desde hace años y su conducta espiritual sigue siendo la de niños. No importa que hayan crecido. Es verdad que Jesús dijo que debemos tener el espíritu de un niño. Pero una cosa muy distinta es ser como un niño y andar con niñerías, ¿cierto? Cuidémonos de no seguir la infancia espiritual cuando ya deberíamos haber alcanzado la mayoría de edad en la fe cristiana. El segundo aspecto que nos ayuda a entender acerca de ser inmaduros es la incapacidad para compartir la palabra de Dios. Incapacidad para compartir la palabra de Dios. No es que no quiera, porque muchas veces la persona no es que no quiera predicar o compartir de la palabra, es que no sabe, y no sabe porque no quiere aprender, tan sencillo como eso. Hay herramientas, hay personas que pueden enseñar, pero simplemente ya con eso es suficiente, no hagan olas, así estoy bien. Bueno, los hebreos tenían una costumbre muy interesante. Les gustaba ingerir alimento, pero no querían alimentar a los demás. A eso sí, apuntaban el dedo cuando alguien se equivocaba. Pero no les enseñaban la sana doctrina.
quizá porque no la conocían, tal vez. Debido a la cantidad de tiempo que pasaban ellos aprendiendo la verdad del Nuevo Testamento, ya deberían saber lo suficiente para enseñar a otros a caminar espiritualmente, pero no lo hicieron porque no lo aceptaron. Estuvieron expuestos en gran parte a la verdad de Dios, sobre la cual probablemente hubieran aprobado un examen si se lo hubieran hecho, pero simple y sencillamente tienen la verdad de su forma solamente con los hechos. Y muy superficial, pero no profundizaban. En lugar de ayudar a otros a crecer, estos cristianos hebreos necesitaban aprender de nuevo las simples enseñanzas de la vida cristiana. Ellos estaban experimentando una segunda infancia aquí. No todos los cristianos podrán enseñar con elocuencia, pero todos podrán compartir su experiencia de salvación con otros. La tercera es una dieta a base de leche de fórmula. Eso es lo que encontramos en el versículo 12. Ya vimos que la primera de estas señales era una pereza para profundizar en la Escritura. La segunda, una incapacidad para compartir la palabra de Dios. Y la tercera, una dieta a base de leche de fórmula. Nuestra capacidad para consumir los manjares de un conocimiento profundo de las Escrituras, ese es alimento sólido, está determinado por nuestro crecimiento espiritual. Con demasiada frecuencia nosotros nos metemos a un curso de teología, a un curso de estudio bíblico, a un curso de esto, a un estudio de lo otro, porque queremos aprender, pero no estamos todavía a ese nivel. Entonces estamos sentados ahí cuando está hablando el predicador, yo nomás me cierro y... porque pasan por encima, porque no estaba listo para entender esas verdades espirituales, porque todavía estoy con las verdades elementales y rudimentarias. Por ejemplo, la leche es una comida predigerida, usted lo sabía, ¿verdad? Un bebé necesita tener comida predigerida, sino porque su organismo no está todavía en condiciones de digerir alimento sólido todavía. Es por eso que a los bebés de brazos se les da leche, primero materna y después leche de fórmula. ¿Se da cuenta? Ellos no tienen dientes y sus cuerpos no se han desarrollado lo suficiente para poder digerir el alimento sólido. Pero aquellos que ya son mayores en edad tienen dientes para poder darle una buena mordida a un jugoso bistec. El escritor define la leche como las cosas básicas de la palabra de Dios. La carne de la palabra es la enseñanza más profunda acerca del ministerio de Cristo ahora en el cielo. La primera es el ministerio de Cristo aquí en la tierra, es lo básico, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección y su segunda venida. Es lo básico que una persona puede conocer, lo elemental. Pero no debemos quedarnos ahí, debemos seguir creciendo para ver qué es lo que está haciendo Cristo en este momento, cuando está ahí en el cielo intercediendo ante Dios nuestro Señor a favor nuestro. Eso es lo que el escritor de Hebreos dice. Esa función sacerdotal de Cristo es importante que la entendamos, porque entonces vamos a comprender que nuestra salvación está segura en sus manos. Pero estamos peleándonos porque perdemos la salvación, la ganamos la salvación, pero nadie se mete a estudiar y a profundizar la Escritura como para poder entender lo que significa aquí Hebreos, que está escrito precisamente para muchos cristianos que habían coqueteado con el cristianismo, judíos que habían coqueteado con el cristianismo, pero no estaban completamente convencidos. Eran incrédulos, pero estaban entre ellos. Hoy en día yo no puedo asegurar que todos los que me están escuchando en la congregación son creyentes. Pueden ser personas simpatizantes del Evangelio, les gusta lo que están escuchando en una conferencia, pero la verdad es que nunca han creído en Cristo ni han confiado en Él. Y seguirán viniendo y seguirán aprendiendo y agarrarán de aquí por allá, pero de nada les va a servir, porque a menos que estén dispuestos a reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu se encargará de ayudarlos a profundizar en esas verdades. De otra manera no funciona. Si llegarán de su mente de conocimiento, serán pecadores, pero bien inteligentes, pero pecadores al final de cuentas. El contraste que hace de la leche y el alimento sólido aquí en este pasaje es en este sentido espiritual, porque es un tema recurrente en otros pasajes de la Escritura. Ustedes se acordarán que el apóstol Pablo le dijo lo mismo a los creyentes en Corinto. En 1 Corintios 3 les dijo a ellos que a pesar de que ellos alardeaban ser personas espirituales porque tenían todos los dones espirituales ahí en esa iglesia y se jactaban de ser personas llenas de gracia, les dijo que él no los trataba a ellos como espirituales porque todavía demostraban su carnalidad, porque estaban peleándose por la posición separatista que tenían y partidaria de unos que decían ser de Apolos, otros que decían ser de Pablo, otros que decían ser de Pedro y otros que decían ser de Cristo. Estaban dividiéndose. No, es que es como si aquí en la iglesia alguien dijera, no, yo soy del grupo del hermano Rafi.
A mí no me lo toquen. No, yo soy del hermano Ignacio, aquí calmado. ¿Y qué me queda a mí? Bueno, mejor les sigo, ya. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo le está diciendo, yo no les voy a hablar a ustedes como espirituales porque me doy cuenta que tengo que tratarlos a ustedes como niños recién nacidos, tengo que darles leche porque todavía no están listos para entender las verdades espirituales cuando debiera darles vergüenza porque ya saben lo suficiente como para crecer y no quedarse estancado y ser cristianitos bonsai. Entonces ya vimos algunas de las señales de la inmadurez espiritual, pero aquí en el versículo 14 está específicamente 3 aspectos que nos ayudan a entender cuándo nosotros estamos creciendo y madurando espiritualmente. Los bebés deben ser alimentados indiscutiblemente, todos lo sabemos. Deben ser eructados, deben ser cambiados y entretenidos. Pero Dios tiene un mejor plan para sus hijos que pasarse tiempo en la guardería. Su plan es que crezcamos, que maduremos, que seamos transformados. Vea lo que dice el versículo 14. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. En este pasaje encontramos 3 señales de madurez espiritual. Ahí están claritas. La primera, consumir alimento nutritivo. Alimentarnos de alimento sólido. Esto es lo que usted puede hacer cuando le hunde un diente a un pedazo de carne. No es leche de fórmula calentadita a temperatura ambiente y administrada en biberón. Es algo que requiere trabajo, preparación y tiempo. No es algo que únicamente satisface el paladar, sino también nutre nuestro organismo. ¿Sabe usted la razón por la que muchas veces en las iglesias tenemos que gastar grandes presupuestos, hacer programas distintos para poder, mientras se da un servicio, tener un montón de números casi como en un circo? Porque la gente viene aquí a ser entretenida, no a aprender de la palabra de Dios. Porque realmente si no le ponemos un videíto, si no le ponemos una presentación, si el grupo de alabanza no canta de una manera, si no levanta las manos, si no hace barullo acá, en algunos lugares si no ponen luces y humo y obras de teatro y todo lo demás, la gente se va diciendo, ay, no está el Espíritu de Dios. Vámonos a otra iglesia. Eso demuestra la madurez de mucha gente cuando realmente ya deberíamos dejar esas cosas rudimentarias para meternos aquí a estudiar la palabra. Y dijo otra porque me la quiero sacar de la manga. Cuando alguno de ustedes está mirando el reloj por diciendo, el pastor ya se pasó los 45 minutos, deberíamos irnos. Eso es señal de inmadurez espiritual. Bueno, también señal de que las mujeres en la guardería ya están queriendo ir a su casa. Eso sí es cierto. Pero también lo otro. Pero ¿cuáles son las señales de madurez? Aquí vemos primero. La primera señal es consumir alimento nutritivo. La segunda señal es practicar lo que se ha aprendido. La práctica es lo que necesita usted para poder aplicar con precisión la palabra de Dios. Necesita practicarla. La práctica hace al maestro. Si la lee una vez y no lo practica, es como si no lo hubiera leído. Debemos de practicar hora tras hora, día tras día, año tras año. No podemos esperar ser amamantados los domingos en la mañana y no tener ningún otro tipo de alimento espiritual. Tenemos que practicar de lunes a viernes, todas las veces que sean necesarias. El resultado de esta alimentación constante es la capacidad de explicarles a otros las verdades básicas de la Escritura. Además de masticar la carne de las Escrituras que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, como dice aquí el escritor. Finalmente, la última señal nos da un discernimiento agudo para poder distinguir entre la verdad y el error. Solo aquellos que han profundizado en las Escrituras podrán escuchar a un predicador que han invitado a una iglesia y viene y les habla acerca del nuevo apostolado de hoy en día y todo lo demás. Y usted dirá, este señor no está en las Escrituras, esto se lo sacó de la manga. Eso nos ayuda a no ser movidos de un viento de doctrina a otra. A veces constantemente tengo que responder preguntas, no solamente en la congregación, pero a través del ministerio de radio, de preguntas tan elementales y básicas porque la gente está dudando, no solamente de su salvación, que es algo profundo, pero de situaciones tan claras como la risa santa, la manguera ungida, el chicle ungido. Ay, hermano, ahí se lo dejo a usted. Y todo lo demás. Dios mío, ¿qué sigue? ¿Qué invento sigue ahora? Todo eso surge y la gente va como borregos al matadero porque no han profundizado en la Escritura. Están por encimita nomás conformándose con lo que escuchan cada domingo. Por lo tanto, tener un discernimiento agudo nos ayuda a nosotros a llegar a esa
madurez. O viceversa, la madurez nos permite tener un buen discernimiento. Un bebé generalmente se lleva todo a la boca, aún lo que le hace daño. Si supieras las cosas que estamos haciendo en la casa para evitar que nuestro pequeño Asher esté llevando cosas a la boca, pero a veces no podemos. Él no puede discernir entre si esto que está haciendo es bueno o malo para él. Él simplemente lo hace. Un creyente inmaduro escuchará a cualquier predicador de la radio o de televisión y no podrá identificar si lo que dice es verdadero o no, bíblico o no, porque está citando la Biblia. Y cualquiera puede citar la Biblia fuera de contexto y justificar el texto para hacer una denominación más. Esta es una de las principales razones por las que tenemos que crecer. Esta es madurez. A medida que nos alimentamos de la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, ejercitamos nuestros sentidos espirituales y desarrollamos discernimiento espiritual. Ese es el primer número. Los otros dos van bien rápido. ¿Están listos? ¿Cuáles son los beneficios de profundizar en las Escrituras? Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 9, nos da a nosotros algunos de esos beneficios. La instrucción cristiana no se limita a la enseñanza de los hechos, sino que pasa a explicar más allá para interpretar realmente lo que Dios está diciendo en el pasaje, pero qué está queriendo decir con este pasaje, con lo que vemos aquí. Y eso es parte de lo que vamos a ver en esta serie. No solamente qué dice el texto, pero qué significa lo que el texto dice. Parte de las reglas de interpretación de la hermenéutica. En otras palabras, uno de los beneficios de profundizar en las Escrituras es obtener sabiduría de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento es información, la sabiduría es la aplicación apropiada de esa información en la vida de cada uno de nosotros. Usted puede aumentar su conocimiento, pero no ser sabio. Hasta que usted no pone en práctica ese conocimiento en su vida, entonces empieza a adquirir sabiduría. Y sobre todo cuando es obediente a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo podemos adquirirla? El hombre más sabio de la historia, Salomón, nos lo dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 2. Nos habla de dos aspectos. Uno, nos dice que la sabiduría es un regalo de Dios y nos viene a nosotros como resultado de una búsqueda incesante. Tenemos que buscar esa sabiduría de parte de Dios. Salomón nos dice aquí en Proverbios 2, del 1 al 9, y podemos dividir este salmo rápidamente en tres partes. Primero, las condiciones. En segundo lugar, vamos a ver la recompensa. Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios de la sabiduría. Aquí en el versículo 1 encontramos las primeras condiciones para aquel que busca desesperadamente. La disciplina de estudiar la palabra escrita. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Los dichos, los mandamientos que aparecen aquí en este proverbio se refieren a la palabra de Dios. Y para manejarla correctamente en nuestro estudio de ella, debemos hacer dos cosas. Primero que nada, debemos tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Es decir, nuestra actitud hacia la Biblia prácticamente nos determina todo lo que hacemos nosotros en la vida cristiana. O sea, nuestra actitud hacia la Biblia, la palabra de Dios, determina cómo estamos viviendo la vida cristiana. Si no la leemos, no pretendamos que nosotros somos muy buenos espirituales, porque hay una conexión directa entre crecer espiritualmente con alimentarse de la palabra. En segundo lugar, debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Hace algún tiempo, Dios le dijo al profeta Oseas lo siguiente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Otras versiones dicen porque le falta conocimiento. Los israelitas se habían olvidado de guardar la ley en sus corazones y estaban muriendo de hambre espiritualmente hablando. Y podemos hacer lo mismo nosotros si no estamos saturando nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso al menos necesitamos hacer 5 cosas. Tenemos que leer, escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar. Escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra del Señor. En otra de las sesiones voy a darles a ustedes esta regla de una manera más explicada. Por lo pronto, confórmense con eso en este día. La siguiente se encuentra en el versículo 2. Es la disciplina del deseo interno de escucharla. Hay que querer escucharla. Hay que buscar, dice aquí el proverbista, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. ¿Qué debemos hacer para buscar sabiduría? ¿Con la motivación correcta? Bueno, primero debemos tener un oído atento. Yo estoy sorprendido de algunas madres que tienen sus bebés pequeños, incluyendo mi esposa,
que tienen un oído tan agudo, tan afinado para escuchar cuando el bebé está llorando, aunque esté en medio de un cuarto lleno de bullicio. Ay, mi bebé está llorando. Y dicen, pero si nomás escucho a fulano hablar y a Mangano hablar. Pero tienen un agudo sentido del oído para escuchar el llanto de su bebé. Así debiéramos ser nosotros en cuanto a buscar de las reprensiones del Señor en su palabra, tener un oído agudo para escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque Él nos quiere hablar a través de su palabra. En segundo lugar, debemos tener un corazón abierto, dispuesto para hacer los cambios que sean necesarios cuando el Señor nos diga a nosotros que tenemos que cambiar algo. La tercera disciplina que nos ayuda a nosotros a adquirir sabiduría es la disciplina de la oración prevaleciente. Una oración constante. Dice ahí el versículo 3, clama por inteligencia y pide entendimiento. Ahí están las dos cosas. Clamar por inteligencia significa proclamemos nuestra necesidad de que necesitamos discernimiento. Debemos reconocer que lo necesitamos y debemos pedírselo a Dios en oración. Santiago nos lo dice muy bien en Santiago 4:2 cuando dice, ustedes no tienen lo que desean porque no lo piden. Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento. Todos quisieran tener discernimiento, todos desean discernimiento, pero ¿cuántos realmente le están pidiendo a Dios que le dé discernimiento? En segundo lugar, pidamos entendimiento. La verdadera sabiduría no es algo que nos viene de nuestro interior, es algo que Dios nos da. Por eso también Santiago más adelante dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no les reprenderá por pedirla. No crean que Dios se va a ofender para decir, Señor, dame sabiduría en tal problema, en tal situación, en tal decisión. Él quiere dársela, pero falta que la pidamos. La cuarta disciplina es la consistencia diaria. Y aquí viene el punto que refuerza el primero que les dije a ustedes. Debemos nosotros hacerlo diariamente, estudiar la Biblia diariamente. Dice el versículo 4, búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Imagínense que usted y yo somos mineros y Salomón nos está guiando al pozo de una mina y nos está diciendo, ok, aquí hay muchas piedras preciosas, lo único que tienen que hacer es cavar profundo. Ahí está el trabajo duro. No va a ser que nos caiga del cielo. Alguien no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que meternos a ese pozo y empezar a picar piedra por aquí y por allá hasta descubrir esas joyas maravillosas de la palabra del Señor. Es lo que nos está queriendo decir aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, buscamos la sabiduría con diligencia. Y segundo, continuamos esa búsqueda con paciencia. No desmayamos. Sigamos hasta que el Señor abra nuestro entendimiento de la palabra del Señor. La excavación de una mina para encontrar las piedras preciosas exige trabajo. Nadie aquí va a crecer espiritualmente únicamente conformándose con un sermoncito aquí y allá cada fin de semana. Entonces veamos cuáles son los resultados. Ya vimos por qué es importante. Ahora, cuáles son las condiciones que usted y yo tenemos que tener para profundizar en la Escritura. Ahora, ¿cuál es el resultado? En el versículo 5 está. ¿Qué pasa si recibimos los dichos de Salomón, si pedimos a Dios discernimiento y si buscamos entendimiento como la plata? El versículo 5 dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí está el resultado, ahí está la recompensa. Finalmente, ¿qué promesas podemos tener? Versículos 6 al 9 nos dan las promesas. La minería siempre ha sido un esfuerzo arriesgado, hermano. Hay personas que invierten todo su dinero con artículos de minería para excavar y tratar de encontrar algunas joyas preciosas, oro, plata. Salomón sugiere que no desmayemos, que sigamos hasta el final. Por eso en los versículos 6 al 9 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial y encontrarás buen camino, el buen camino que debes seguir. ¿Cuáles son las promesas de excavar profundo para encontrar las verdades espirituales? Aquí están. Primero, desde adentro. Nuestros corazones estarán llenos de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Versículos 6 al 7. Luego, desde afuera, Dios proporcionará protección. Versículos 7 al 8. Y luego, desde arriba, Dios nos guiará hacia objetivos exitosos. Habrá rectitud, justicia, equidad y el buen camino que nos va a dar satisfacción plena. El último punto, la importancia de estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta. A lo largo de las Escrituras encontramos palabras de exhortación
acerca de descubrir la verdad de Dios por nuestra propia cuenta. Como les dije anteriormente, no está mal que ustedes escuchen a alguien enseñar la palabra de Dios. Es bueno, pero no es suficiente. Usted necesita meterse al estudio por su cuenta. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera de ellas la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 15. Para dar una buena explicación, una explicación razonable e inteligente de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Para dar una explicación razonable e inteligente de la esperanza que tenemos en Cristo. Pedro, el anciano pescador convertido ahora en apóstol, escribió de la importancia no solamente de tener fe en Dios, sino también de saber por qué creemos lo que creemos. Es importante no solamente que crea usted en Dios, sino por qué cree lo que cree. Vea lo que dice en 1 Pedro 3:13. Ahora bien, quienes querrán hacerle daño a ustedes, perdón, nuevamente. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aun si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar explicación. La palabra explicación es clave, márquela en su Biblia. Los destinatarios de la carta de Pedro estaban sufriendo por hacer lo bueno. Estaban sufriendo por la causa de Cristo. Estaban sufriendo persecución. Estaban destruyendo sus hogares. Estaban de alguna otra manera buscando matarlos solamente por haber predicado la palabra. Era injusticia lo que ellos estaban sufriendo. Pedro les escribió esta carta para alentarlos, para que no se intimidaran ni tuvieran temor por la creciente ola de persecución. Curiosamente, en medio de las palabras de aliento, Pedro les exhorta a estar preparados para presentar defensa. Y ahí está la palabra explicación. Porque la palabra griega es apología, de donde sacamos la palabra apologética, que es una defensa de nuestra fe. No para defendernos de otros, sino para estar seguros de explicarles a los demás por qué lo que creemos es la verdad de Dios. Eso es una apología. Esa es hacer apologética en todo esto. Entonces, es como si le agregáramos estas palabras al versículo. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para una justificación formal, para plantear una defensa, para presentar apologética de su fe. Entonces, ¿por qué es importante presentar defensa de la verdad que hemos creído? Aquí le van algunas de ellas. Primero, la fe razonable tiene sustancia. Las personas que no conocen a Dios dependen de las emociones, dependen de la tradición y de la opinión de los demás. Todas esas fuentes carecen de sustancia. Solamente quienes estamos anclados a Dios, a la verdad de Dios, tenemos sustancia y podemos nosotros hacer que nuestra fe esté sustentada, porque tiene sustancia. Ahora comprenderá que si el día de mañana nos ocurre una tragedia, un ser querido fallece, se nos acaba todo nuestro trabajo o perdemos todas nuestras posesiones, seguimos adelante porque nuestra fe tiene sustancia, no la de aquellos que basan todo en las emociones. Por eso es bien peligroso nomás confiar en las emociones. La segunda razón es porque la fe razonable nos estabiliza durante periodos de prueba. Lo acabo de decir. Si sabemos lo que enseña la palabra de Dios, no vamos a perder la fe cuando toquemos fondo en la vida, cuando pasemos por un divorcio, cuando alguna circunstancia difícil nos pase. ¿Por qué? Porque estamos arraigados, porque sabemos que, como dice Romanos 8:28, al que es de Dios, todas las cosas contribuyen para hacer un bien, conforme al propósito hemos sido llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El versículo 29 de Romanos 8 lo dice: hacernos más semejantes a Cristo. Así es que cualquier cosa que nos pase, estamos bien fundamentados. Tercera, la fe razonable nos posibilita para manejar la Biblia con cuidado y fidelidad. Nos impide irnos a los extremos, a manejarla inadecuadamente. Nos ayuda a poner el texto dentro de su contexto. Número 4, la fe razonable nos capacita para detectar y confrontar el error. ¿Por qué? Cuando estamos fundamentados en la verdad, cuando tenemos la fe razonable, la fe verdadera, podrán decirnos 1000 cosas las sectas que lleguen a tocar a la puerta de nuestra casa, pero a nosotros no nos van a conmover. Vamos a poder presentar defensa. No vamos a tener que decirle: oiga, pastor, aquí tengo a los de la secta fulana de tal aquí en la casa. Usted el sermón pasado habló de esto. ¿Qué hago? No. Si usted estudia por su cuenta, usted afianza su fe, usted profundiza en las palabras,
y usted va a presentar defensa de la fe que usted tiene ante las ideas erróneas de otras sectas. Número 5, la fe razonable nos da confianza. El conocimiento de las Escrituras nos hace seguros y firmes en nuestro caminar con Cristo. Esta es la confianza que se hace fuerte con el tiempo. Entre más aprende, más confianza usted tiene en Dios. Finalmente, la fe razonable filtra nuestros miedos y elimina nuestras supersticiones de toda la vida. Olvídese de los gatos negros que se cruzan en usted, o de pasar debajo de la escalera, o la patita de conejo que trae ahí en la bolsa. Todo eso no importa, porque realmente está mi fe fundamentada en la verdad. Y lo que Dios dice, eso es lo que está. Termino con la segunda razón por la cual debemos estudiar la Biblia por nuestra cuenta. Mantenerse firmes en la fe durante los tiempos difíciles que vivimos. Mantenernos firmes en la fe durante los tiempos difíciles que vivimos. Pablo le respondió a Timoteo estas palabras. Le dijo a Timoteo estas palabras en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 6. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, y son los que estamos usted y yo viviendo ahora, algunos se apartarán de la fe verdadera. La palabra griega es apostatarán, apostasía. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Así que eso de no comer pescado en la cuaresma, carne en la cuaresma es idea humana, no está aquí en la Escritura. Con el permiso de ustedes me echaré un buen cabrito asado. Pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Versículo 6. Timoteo, si tú les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Cuando las Escrituras nos están diciendo aquí que el Espíritu nos dice claramente, es porque esto que estamos leyendo es verdad. ¿Por qué otro motivo Pablo utilizaría este término? El pasaje sigue diciendo, en los últimos días algunos se apartarán, apostatarán de la fe. Eran creyentes, pero ahora ya no son. Se van por el pretexto de que algún hermano, alguna hermana, pero realmente nunca confiaron, si no, jamás se hubieran apartado de la fe. Porque nadie los podrá separar del amor de Dios. Cuando lleguen tiempos difíciles, algunos saldrán corriendo. Eso me hace recordar mucho lo que pasó en una ocasión en un pueblo allá en el sur de México, cuando llegaron unos hombres con unas metralletas a una iglesia muy pequeña empilada allá en la sierra. Entonces llegaron el domingo en la mañana, estaba el culto, ya había comenzado y el pastor iba a predicar. Y antes de predicar entraron esos hombres armados, se pusieron enfrente y sacaron acá sus metralletas y se pusieron enfrente de todos. La gente se quedó atemorizada diciendo, ¿qué está pasando? Dice, al que esté dispuesto a morir por su fe en este momento, que se ponga de pie para quebrarlo en este instante. Antes de que terminara de hablar, ¡pum!, se quedó vacía. Quedaron como 3 personas en las bancas. Entonces, cuando eso pasó, voltea el hombre y le dice al predicador, ahora sí, pastor, pueden empezar, ya se fueron los hipócritas. Hay personas que cuando ven las cosas difíciles van a ser capaces de negar su fe. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que creen que van a pasar el periodo de tribulación. Cuando realmente empiecen a torturar a sus familiares para que ellos renieguen de Cristo. Afortunadamente, si ustedes los que creen en el rapto antes de, ustedes y yo vamos a estar gozosos con nuestro Señor. Pero dichosos malamente aquellos que pasan por la tribulación. Pero qué terrible sería que tuviéramos que apostatar de nuestra fe simplemente porque la situación te ha tornado difícil y conflictiva en nuestras vidas. El Espíritu nos advierte explícitamente sobre tales personas en el versículo 3. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos. ¿Cuántos no hemos escuchado estas cosas? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Refutando a estos engañadores con la verdad de la palabra del Señor. Pero dice aquí, Dios creó los alimentos para que los comamos con gratitud, porque somos personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y conocemos la verdad. Así es que, ¿qué tan tranquilos podemos estar en medio de tiempos tan difíciles y angustiantes? Pablo está tranquilo porque sabía que estaba parado en la fe firme que él estaba predicando. De hecho, Pablo ayuda a todos los ministros del Evangelio a través de las palabras que le dice a Timoteo. A ti, Timoteo, a ti, pastor, a ti, maestro de escuela dominical, a ti, líder de grupo en casa. Si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Y sigue diciéndole a Timoteo,
bien alimentado con el mensaje de fe y de la buena doctrina que tú has seguido. ¿No es este un consejo maravilloso? Es cierto. Estas palabras son la descripción de la tarea divina que tiene todo verdadero ministro del Evangelio. Nosotros tenemos que alimentarnos constantemente del libro de Dios. Cuando más trabajemos en la obra de Dios, más necesidad tendremos de ser alimentados. Aquí usted no viene a servir y servir por servir. Aquí viene a servir, pero usted se alimenta de la palabra de Dios para que su servicio entonces valga la pena para Dios. De otra manera, aquí venimos a ser entretenidos. Lo principal es que solo entonces podremos vivir la verdad de Dios en la práctica y haremos de nosotros personas que no son solamente oidoras, sino hacedoras de la palabra. Entonces, ¿dónde usted está en este proceso? ¿Dónde está usted parado en esta situación? ¿Está usted alimentándose bien? ¿Qué está comiendo espiritualmente hablando? ¿Está alimentándose de la Escritura o está alimentándose de donas y comida chatarra por ahí con los cursillos que se avienta usted ahí en la internet o escuchando a 1000 predicadores por hora o simple y sencillamente viendo todas las telenovelas que le encanta ver? Ahí no va a aprender teología. De hecho, va a aprender lo contrario a lo que es teología, quizá. Espero que usted se esté alimentando de la sana doctrina. ¿Cómo lo podemos hacer? Si usted sigue viniendo a los siguientes mensajes de esta serie, la siguiente ocasión yo le voy a mostrar dónde usted puede empezar a estudiar por su cuenta, a preparar alimento espiritual por su cuenta. Le dejo en las palabras de C.S. Lewis que habla acerca de las situaciones que estamos viviendo. Dice C.S. Lewis: si el mundo entero fuera cristiano, no importaría que fuera iletrado, pero tal y como están las cosas, la vida cultural existirá fuera de la iglesia, independientemente si dentro existe o no. Ser ignorante, espiritualmente hablando, ahora, o no ser capaz de hacer frente a los enemigos en su propio terreno, sería arrojar nuestras armas o traicionar a nuestros compañeros iletrados que no tienen ante Dios otra defensa salvo nuestros propios ataques intelectuales de los paganos. La buena filosofía debe existir, aunque no fuera más que por la mala filosofía que necesita ser respondida. El frío intelecto debe trabajar no solo en contra del frío intelecto del otro, sino contra los confusos misticismos de los paganos que niegan el intelecto por completo. Pero posiblemente lo que más necesitamos por encima de todo es un conocimiento íntimo del pasado, de lo que el Antiguo Testamento nos confirma en el Nuevo. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. La Biblia está llena de una cantidad increíble de nutrientes. ¿Los conoce usted? Le invito a conocerles. Aliméntese de las Sagradas Escrituras. Oremos. Señor, sabemos que una salud espiritual óptima requiere una alimentación espiritual óptima. Es por eso que llega el momento en que todos nos metamos a la cocina y comencemos a cocinar el alimento espiritual que verdaderamente nutre. Ayúdenos a comprender que su palabra, bendito Dios, su palabra es audaz, poderosa, cortante, que puede revelarnos los sentimientos más profundos del corazón. Y es su palabra la que usted nos pide que estudiemos a diario. Permita que como resultado de este estudio, de este día, salgamos de aquí con un propósito firme de sentarnos a cocinar por nuestra cuenta el alimento de la bendita palabra suya. Provoque hambre, sed en cada uno de nosotros, Padre. Provoque esa necesidad imperiosa de abrir su palabra, de poder entrar en ella, aunque pudiera ser que no la entienda, sabiendo de que el estudio profundo me ayudará a conocer lo más profundo de lo que usted quiere que yo sepa. Ayúdenos, Padre, a depender siempre del Espíritu Santo para que nos enseñe. Es bueno que escuchemos predicaciones como esta, pero que solamente nos estimulen a cavar más profundo por nuestra propia cuenta. Señor, lo necesitamos desesperadamente, porque solamente usted, bendito Dios, puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Y solamente podemos oírlo, no con un sueño, una visión únicamente, sino encontrarnos con usted todos los días en su bendita palabra, donde usted pacientemente nos espera para que tengamos una cita cada momento. Padre, espérenos ahí, que para allá vamos. A hablar con usted y encontrarnos en su palabra. Lo hacemos esto como una oración ferviente en el nombre de Jesús, nuestro amante Salvador, que era la palabra encarnada suya. Y todos decimos: